Hola, buenas noches alumnos. Continuamos con equilibrio hídrico en la clase de hoy y vamos a ver en qué consiste netamente cuando el agua está en equilibrio con nuestro organismo y obviamente con el metabolismo. En general, el concepto dice que para que el organismo esté hídricamente equilibrado, necesita un promedio de 60% de agua según el peso corporal de cada individuo. Acá abajo les puse algunos datos que no figuran en la copia, pero los valores de hidratación son, por ejemplo, el recién nacido de un 70 a un 80% de agua, según su peso corporal. En niños de un año y más, de 60 a 70%, en adultos de 50 a 65%, y en ancianos, que son considerados mayor de los 80 años, de los 70, menor de 50% de agua. Dentro de este porcentaje, digamos, de líquido corporales de acuerdo al peso corporal, tenemos un 40% de líquido intersticial, 5% del vascular, 15% del tisular y 20% del líquido extracelular. Estos son líquidos corporales, o sea, líquidos en general que contiene el cuerpo humano, pero todos sabemos de que el agua no solamente está en la sangre, en los músculos, en los tendones, está también en el sudor, en la sarima, en la transpiración, en la vía ocular, en los intestinos, grueso y delgado, en todo el sistema digestivo y hasta en los pulmones hay agua, digamos. Pero en general, estos son los líquidos que ustedes tienen que tener en cuenta. Para que hagamos un repaso de medio interno de la clase anterior, por ejemplo, en la célula, el líquido que se encuentra dentro de la célula se llama líquido intracelular. Esta es la sigla, LIC. El que se encuentra afuera, LS, que es el líquido extracelular. Extra, fuera, intra, dentro. Y la membrana plasmática, esta es la membrana plasmática. La membrana plasmática permite el intercambio no solamente de los nutrientes y desechos, sino también la entrada y salida de diferentes concentraciones de partículas químicas, entre ellas los iones que nosotros habíamos conocido. Y ese intercambio de entrada y de salida se llama perfusión tisular. Esta perfusión tisular es lo que va a mantener el equilibrio hídrico en perfectas condiciones, junto con la osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de partículas químicas que tiene el organismo. Bueno, en general el líquido intracelular está en mayor cantidad que el venoso o el vascular y en mayor cantidad que el intersticial o tisular. Tisular es el líquido, o intersticial es el líquido que se encuentra entre los tejidos. Vascular es el que se encuentra dentro de los vasos, arterias, capilares o venas. Y intracelular y extracelular es el que le acabo de explicar. Hay una fórmula también que ustedes tienen que tener en cuenta, que es esta, que es en la homeostasis, en el equilibrio hídrico. La homeostasis dice que el volumen ingresado tiene que ser igual al volumen de egreso. En general, algunos libros dicen que de 2.300 mililitros por 24 horas y otros libros dicen que es 2.500 en realidad, mililitros por 24 horas. Que me respondan 2.300 o 2.500 está bien, digamos. Es decir, que nosotros tiene que ingresar diariamente al cuerpo un volumen de 2 litros y un cuarto o 2 litros y medio de agua. Y si entra esa cantidad de agua, tiene que salir la misma cantidad de agua. Eso es lo que se llama homeostasis hídrica y que mantiene este equilibrio y hace que la perfusión tisular mantenga todos los líquidos, digamos, en equilibrio. ¿Cuáles son los líquidos que debe ingresar? Bueno, no solamente a través del mate, del té, de agua que tomamos, las comidas también tienen mínima cantidad de líquidos, pero las tiene.
¿Y cuál es el volumen de egreso? Y bueno, será a través de la materia fecal, de la orina, de la transpiración, de las lágrimas, de la saliva, de los líquidos Fuji, o sea, las micropartículas de agua que despedimos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando expiramos, a través del vómito también, ¿sí? Y de la sudoración también les dije, ¿no? De la sudoración también. Bueno, entonces en total, el líquido que ingresa al cuerpo diariamente tiene que ser en estos valores. Si se mantiene esta homeostasis hídrica, yo voy a decir de que esta perfusión tisular mantiene el equilibrio hídrico. Y esto es también importante, es decir, va a regularizar el volumen del líquido extracelular, va a balancear el sodio que hay en sangre y permite la perfusión tisular, que es el intercambio ese que yo les había explicado. Y también regula el volumen con la osmolaridad. Voy a volver a recordar que osmolaridad es la concentración de partículas químicas. Yo cada vez que les escriba, digamos un corchete, este es un corchete, yo voy a decir que lo que está acá es la concentración de A. Eso siempre se habla, no solamente en química, sino en medicina en general, ¿no? Bueno, entonces decíamos que osmolaridad era la concentración de partículas químicas que se encontraban. Y ahí va a balancear el agua que hay en todos estos líquidos corporales y va a tener equilibrada la natremia. La natremia es la concentración de iones de sodio en sangre. Y hay patologías, por ejemplo, ¿qué va a pasar si el sodio baja su concentración en sangre? Si baja la concentración de sangre, va a bajar también el volumen del líquido extracelular. Es decir, a bajar el volumen extracelular, entonces el volumen de ingreso no va a ser igual al volumen de egreso. Entonces la homeostasis hídrica se va a desequilibrar, se va a romper. Entonces aparece una primera patología que la relacionamos y se llama hipohidratación. Ustedes las conocen en realidad con la palabra deshidratación. Deshidratación. ¿Sí? Y cuando ocurre al revés, cuando sube mucho el sodio, la concentración de iones de sodio, también sube el volumen líquido extracelular. Es decir, al no mantenerse este volumen de ingreso va a ser diferente del egreso. Se va a romper de nuevo el equilibrio hídrico y aparece la segunda patología que ustedes la conocen como hiperhidratación. Es decir, estamos hablando de edemas. Son dos patologías muy típicas en cualquiera de estas edades, pero en donde es más riesgoso, por ejemplo, la deshidratación y hasta mortal, diría yo, serán en los adultos y ancianos y en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque los adultos ancianos tienen menos del 50% de agua según su peso corporal. Y los niños están hechos de agua prácticamente, fíjense, tienen hasta un 80% de su cuerpito agua. Por la superficie corporal de los recién nacidos muy chiquita. Y entonces hay más líquido que en realidad masa muscular. Y en el anciano no tiene tantos movimientos y tantas actividades como lo tiene un adulto, ya sea hombre o mujer, digamos, en una edad pico de unos 40 hasta unos 60 años, que trabaja, que estudia, que mantiene actividades físicas, actividades mentales, entonces todo eso produce un desgaste y hace que este equilibrio hídrico a la homeostasis se mantenga constante, digamos. Pero acá al anciano también se le suman las patologías propias de la edad. Entonces la deshidratación es un poco peligrosa, hasta mortal en ambas digamos, entornos de edades. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, si un recién nacido tiene mucha deshidratación en vómito, diarrea,
suele ser mortal. Y en el anciano, la no consumición de agua altera el metabolismo porque el equilibrio, los valores de hidratación permite que el metabolismo mejore, que se genere más saliva, hidrata el sistema digestivo porque está relacionado con el metabolismo, elimina todas las toxinas que podemos adquirir a través de la comida o la bebida, amortigua las articulaciones, regula el gasto calórico porque permite la homeostasis y el intercambio gracias a la perfusión tisular que les expliqué y mejora totalmente el tránsito intestinal. Recomendadísima, los 8 famosos vasos de agua, ¿no es cierto? A levantarse, antes de almorzar, después de almorzar, antes de bañarse, después de bañarse, antes de merendar, en total 8 vasos. 8 vasos al día, dice que es salud, es verdad. ¿Es para qué? Para que se mantenga el equilibrio de la homeostasis hídrica en el ser humano. Pero también la perfusión tisular tiene mucho que ver en cuando la alteración esta de la perfusión tisular altera una de las hormonas que nosotros vamos a ver en el libro. La ADH, que es la hormona antidiurética, que permite alteraciones de la hormona antidiurética o bien ADH, también se la conoce, en forma positiva o en forma negativa. Trae alteraciones al sistema metabólico y al sistema renal. Entonces, una de las patologías es alteración del sistema renal. ¿Y cuál es lo peligroso de estas dos patologías? De la alteración del sistema renal, la deshidratación y el edema. Puede, por ejemplo, la alteración renal tener enfermedades tipo metabólicas, como por ejemplo la diabetes. La deshidratación, que está relacionada a la diabetes y a enfermedades renales propiamente dichas. Y los edemas es la inflamación de los tejidos y aumenta el valor del porcentaje de líquido intratisular. Acá dice 15% el valor normal, pero cuando se presenta un edema aumenta ese líquido. Y entonces el paciente está edematizado. Edematizado quiere decir hinchado. Yo si tengo algunas imágenes se las voy a enviar después para que ustedes vean cuál es el edema. Se van a dar cuenta que un paciente está deshidratado cuando ustedes con sus dedos pellizquen despacio, no para hacerle daño al paciente, en la mano, en el abdomen, en la cara, en los brazos, en los muslos. Y si queda ese pellizquito marcado, van a poder ver a simple vista la deshidratación. Lengua seca, conjuntiva seca, piel seca. Anuria. Anuria significa orinar poco, no orinar. Entonces se va a complicar la deshidratación con el sistema renal y el paciente puede sufrir un desequilibrio metabólico importante hasta la muerte si no se lo hidrata inmediatamente, digamos. Y sobrehidratación es lo contrario, tomamos mayor cantidad que este volumen y nos superhidratamos o por una patología metabólica también, que pueden ser pacientes que están postrados y no tienen movilidad fisiológica ni física, entonces el paciente se edematiza. Cuando ustedes toquen la piel, van a por ejemplo, las manos o los miembros inferiores, hacen una pequeña presión y queda el hueco de sus dedos ahí en esa piel del paciente y no recupera, digamos. Está lleno de líquidos, edema. Bueno, creo que he sido claro. Tengan en cuenta, por favor, estos porcentajes importantes, qué es una homeostasis hídrica y qué es lo que regula el equilibrio hídrico.
Este es un diagrama de árbol de todo lo que es equilibrio hídrico. Es como para que vayan compaginando y haciendo los resúmenes para cuando nos toque rendir. Bueno, igualmente espero las consultas, por favor, a la plataforma o bien al grupo. Muchísimas gracias y buenas noches.